¿Qué hules? Pues en los comentarios que he recibido en estos días me piden que hable un poco más de la corrupción en México. Un tema que sin duda es del acontecer diario en nuestro país y algo que nos indigna a los mexicanos debido a la falta de rigurosidad y de leyes en nuestro país para castigar a los corruptos que nos han dejado a un país en ruinas y que han obligado a millones de mexicanos a emigrar a los Estados Unidos, en donde ahora son tratados como criminales por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y un gobierno incapaz de hacerle frente a esta problemática que viene de fondo. Es el tema de la corrupción y que no es cultura, como lo dijera erróneamente Enrique Peña Nieto, a la mejor cultura de él, que viene de las filas del PRI, formado en el grupo Atlacomulco del Estado de México, cuya mantra tradicional ha sido la corrupción desde hace varias décadas, incluso desde antes de que Peña Nieto siquiera fuera estudiante universitario de preparatoria. Pero de acuerdo a los cálculos más recientes, en nuestro país, los últimos 8 gobernadores más corruptos han dejado una deuda de 186.535 millones de pesos. Algo gravísimo para las finanzas del país. Y esto solo los más recientes, sin contar a los que estuvieron antes y que dejaron a un país y a unos estados en la pobreza total, que nunca han sido investigados y que ahora ellos, los que todavía viven, o sus hijos, gozan de una riqueza inmerecida porque es el erario mexicano el que les está pagando sus lujos, sus viajes a otros continentes y una vida desahogada, mientras el aumento de la pobreza y de desempleo en México es demasiado grande. El tema ahorita de los gobernadores corruptos es sin duda por Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas, que fue detenido en Italia y cuya extradición están disputándose nuestro país y los Estados Unidos. Hay algunos comentaristas en México, e incluso algunos ciudadanos, que dicen que si es llevado a Estados Unidos se aplicará mejor la justicia. Yo tengo mis dudas y creo que ya lo habíamos hablado en otra ocasión respecto a esto, porque no necesariamente ocurre eso. ¿Se acuerdan de Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo, el chueco, coludido con el narcotráfico y por corrupción también? Pues estuvo en los Estados Unidos, habló, ¿y qué pasó? Nada. ¿A qué otros funcionarios corruptos de su gobierno han atrapado o se les ha acusado? O del nivel federal, que él haya dicho, a mí me permitieron hacer esto en colaboración con la PGR, con la Secretaría de Gobernación, porque no se mandan solos. Nada. Tampoco va a pasar nada con Yarrington si lo meten a la cárcel aquí en Estados Unidos. Lo bueno sería, para un corrupto como él, que lo metieran a la cárcel de por vida, cadena perpetua, por los delitos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero, de los cuales lo acusan aquí en Estados Unidos, en la Corte Federal en Brownsville. Pero en los últimos meses, de la mente de nosotros los mexicanos, pues no se nos borran casos como el de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, un ratero de primer nivel, a quien dejaron escapar y que ahora resulta no encuentran. Les voy a leer los nombres de algunos de estos gobernadores que han endeudado tanto al país y cuya impunidad es más grande que todo el territorio nacional, y el descaro de Enrique Peña Nieto de decir que es cultural el tema de la corrupción. Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, César Duarte Jaques de Chihuahua, Jorge Herrera Caldera de Durango, Egidio Torres Cantú de Tamaulipas, Rodrigo Medina de Nuevo León, Humberto Moreira de Coahuila y otros antes como Andrés Granier, ya mencioné a Villanueva, Luis Armando Reynoso, Pedro Salazar, Ángel Aguirre, Arturo Montiel, Fausto Vallejo. ¿Y se acuerdan de René Bejarano? Este perredista que escandalizó a todo México cuando en un video lo vimos recibir $45,000 del empresario argentino Carlos Ahumada. Pues ahora anda como si nada. Es que en nuestro país no hay memoria histórica. Bueno, en la ciudadanía sí la hay. En los medios de comunicación no la hay.
Y cuando alguien se atreve a mencionar los casos del pasado de corrupción, la crítica siempre es, eso ya pasó, eso ya se investigó. ¿Cuál se investigó? México sigue sumido en la pobreza y en la impunidad. Dicen que los mexicanos estamos acostumbrados al cohecho, posiblemente, pero es porque nunca hemos tenido un funcionario modelo como marca la Constitución y como se hace en otras democracias. ¿Cómo podemos respetar a las leyes si nadie nos enseña a respetarlas? Hace poco platicaba con un colega y me decía, en Estados Unidos hay un respeto a las instituciones. Sí, porque se aplican las leyes. En México no. Aquí en Washington, por ejemplo, los turistas viajan mucho a la capital para tomarse una fotografía frente a la Casa Blanca, frente al Capitolio, frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién en su sano juicio, al pasar por Los Pinos, se va a querer tomar una fotografía en la casa de los presidentes que han provocado toda esa corrupción, que han estado coludidos? Recordemos a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox y los hijos de Martita Sagún. Bueno, ¿quién se va a querer tomar una foto así? Vivimos sin duda en un México muy lastimado, en un México muy pobre, en un México que sigue ansiando que se aplique la justicia, en un México lleno de gobernadores y exgobernadores corruptos. Y por lo pronto no se le ve ninguna solución. Por último, quiero comentarles lo del lanzamiento de la madre de todas las bombas en Afganistán por parte del gobierno de Trump. No hay mucho que agregar. Al mandatario estadounidense ya le gustó el papel de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ordenar a sus generales lanzar bombas para acabar contra el terrorismo. Él dijo que era más inteligente que ellos para acabar con los grupos fundamentalistas. Vamos a ver qué más hace este presidente, porque su irracionalidad nos está provocando muchos nervios en el mundo. Utiliza las armas y de gran poder para todo. Hasta la próxima.